Hola, mi nombre es María Alexandra Lindarte Laguado, estudiante de Psicología de segundo semestre en la Universidad Uniminuto. Y les vengo a hablar sobre el sistema nervioso, tipos de neuronas y las capas de la corteza cerebral. El sistema nervioso es un conjunto de células especializadas en la conducción de señales eléctricas. La célula básica del sistema nervioso de todo animal o ser humano es la neurona. Al igual que el resto de los animales, el ser humano es capaz de percibir y asimilar información tanto del espacio externo que lo rodea como de su propio interior, captando de forma consciente e inconsciente las señales que el mismo cuerpo emite desde cualquier parte que esté. Pues el sistema nervioso es el encargado de percibir y emitir dichas señales, gestionando y organizando las diversas labores y actividades del cuerpo. El sistema nervioso se encuentra dividido en dos sistemas, que es el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central consta de dos partes, el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo es la parte del sistema nervioso que se encuentra dentro del cráneo y la médula espinal es la parte del sistema nervioso central que se encuentra dentro de la columna vertebral. El sistema nervioso periférico es la parte que se sitúa fuera del cráneo y de la columna vertebral. El sistema nervioso periférico se divide en dos partes, sistema nervioso somático y sistema nervioso neurovegetativo o autónomo. El sistema nervioso somático es la parte del sistema nervioso periférico que se relaciona con el medio ambiente externo. Esta está formado por nervios aferentes, los cuales son que se encargan de percibir la información del medio externo, y por nervios eferentes que conducen las señales motoras desde el sistema nervioso central hasta los músculos esqueléticos. Pues los nervios aferentes normalmente son los nervios que reciben los estímulos externos y los conducen a los nervios eferentes, que son los que le dan una respuesta a lo percibido del ambiente interno o externo. El sistema nervioso neurovegetativo o somático es la parte del sistema nervioso periférico que regula el medio ambiente interno del organismo. Este sistema se divide también en nervios aferentes y eferentes. En cambio, los nervios eferentes son simpáticos y parasimpáticos. Los nervios simpáticos son los nervios motores neurovegetativos que proyectan del sistema nervioso central hasta la zona lumbar, y los nervios parasimpáticos son los nervios motores neurovegetativos que proyectan desde el encéfalo y la región sacra, parte baja de la espalda, a la médula espinal. A continuación hablaré sobre las neuronas y el tipo de neuronas. Las neuronas son células especializadas en recibir, conducir y transmitir señales electroquímicas. Pueden tener funciones diferentes dentro del sistema nervioso central, por eso se clasifican de esta manera. Primero, neuronas sensoriales o nervios aferentes. Estas envían información de los receptores sensoriales al sistema nervioso central. Por ejemplo, si alguien pone un trozo de hielo en tu mano, las neuronas sensoriales envían un mensaje de tu mano a su sistema nervioso central que interpretarían que el hielo es frío. Segundo, neuronas motores o nervios eferentes. Este tipo de neuronas envían información desde el sistema nervioso central a los músculos esqueléticos para efectuar movimientos o reacciones anteriormente percibidos por las neuronas sensoriales. Primero, neuronas unipolares. Son las neuronas que poseen una sola prolongación de doble sentido que salen del soma y que actúan a la vez como dendrita y como axón. Entrada y salida suelen ser neuronas sensoriales, es decir, aferentes. Segundo, neuronas bipolares. También tienen dos extensiones citoplasmáticas o prolongaciones que salen del soma. Una actúa como dendrita, entrada, y otra actúa como axón, salida. Se suele localizar en la retina, cóclea, ventrículo y mucosa olfática. Por último, tendríamos a las neuronas multipolares. Estas son las más abundantes en nuestro sistema nervioso central. Poseen un gran número de prolongaciones de entradas, o sea, dendritas, y una sola de salida, axón. Se encuentran en el cerebro y la médula espinal mayormente.
A continuación hablaré sobre la corteza cerebral. La corteza o corte cerebral es el tejido que cubre la superficie de los hemisferios cerebrales. Es aquí donde ocurre la percepción, imaginación, pensamiento, el juicio y la decisión. Es ante todo una delgada capa de materia gris, normalmente compuesta de 6 capas de espesor. Se distinguen 3 tipos básicos de corteza. Primero, arquicorteza. Evolutivamente hablando, es la parte de la corteza cerebral más antigua, formada por el hipocampo. La arquicorteza es la encargada de aquellas respuestas automáticas y mecanismos fisiológicos responsables de la supervivencia. La paleocorteza se origina en la corteza olfativa. Y también tenemos la isocorteza o neocorteza. Es la zona de la corteza más reciente y la encargada de los procesos de razonamiento y del pensamiento abstracto. Ahora hablaré sobre estas 6 capas de espesor. La primera capa es la capa molecular, también conocida como capa plexiforme. Es la región más superficial de la corteza cerebral. Consta de una red de defensa de fibras nerviosas que se encuentran orientadas tangencionalmente. Estas fibras derivan de dendritas de células piramidales y fusiformes, los áxones de las células estrelladas y de Martinotti. Capa granular externa. Está formada por una gran cantidad de pequeñas células estrelladas y piramidales. Los axones de esta capa se infiltran en la capa molecular, entrando hacia zonas más sumergidas de la corteza cerebral, acoplándose con diferentes zonas de la corteza. Capa piramidal externa. Su nombre lo recibe, pues por el tipo de células que la componen, que son las piramidales. Estas células dirigen sus axones hacia otra zona de la corteza y hacia otros destinos subcorticales en la forma de fibras de proyección, asociación y comisurales. Luego tenemos la capa granular, donde en esta capa la mayoría de las células reciben aferencias de la zona del tálamo. La quinta capa es la capa piramidal interna o capa ganglionar. En esta capa se forman filamentos dispuestos en horizontal. También forman parte de la banda interna de Villager y pues está compuesta por células estrelladas y Martinotti. Luego tenemos la sexta capa, la capa multiforme o polifórmica. La última de esta capa está formada por células de tipo fusiformes, las cuales derivan de la información de la corteza al tálamo y a los nucleolos estriados. Además, también incluyen células piramidales de acuerdo triangular u ovoide. La corteza no solo está compuesta por capas, pues ella está dividida en ciertas áreas. Unas son áreas sensitivas y otras áreas motoras, otras áreas de asociación. A continuación hablaré sobre estas áreas o divisiones de la corteza cerebral. Y por último hablaré de unas investigaciones que apuntan a hipótesis del funcionamiento modular. Estas dividen el cerebro en 4 hemisferios y en 4 lóbulos cerebrales. Primero tenemos el lóbulo occipital. En este lóbulo reside la corteza visual y por lo tanto está implicada en nuestra capacidad para ver e interpretar lo que vemos. Luego tenemos el lóbulo parietal. Tiene un importante papel en el procesamiento de la información sensorial procedente de varias partes del cuerpo, el conocimiento de los números y sus relaciones en la manipulación de los objetos. El lóbulo temporal, la principal función que reside es la memoria, pues el lóbulo temporal dominante está implicado en el recuerdo de palabras y nombres de los objetos, y el lóbulo temporal no dominante, por el contrario, está implicado en nuestra memoria visual, caras e imágenes. También tenemos el lóbulo frontal, donde se relaciona con el control de impulsos, el juicio, la producción del lenguaje, la memoria funcional de trabajo, o sea, la memoria de corto plazo, funciones motoras, comportamientos sexuales, socialización y espontaneidad. Los lóbulos frontales asisten en la planificación, coordinación, control y ejecución de las conductas del ser humano. Resumiendo, al cerebro como la principal fuente de organización y
Evaluación a la hora de realizar actividades normalmente de la persona, pues en el cerebro se reciben estímulos, señales, neuronas y capacidades para organizar y realizar nuestras actividades diarias y para ayudar a desarrollarnos y mantener una supervivencia de adaptación en el mundo actual.